Vamos a leer esta porción de la Biblia y sé que Dios nos tiene algo muy especial para hablar el día de hoy. Hechos capítulo 4 versículos 23 al 31. A todos los amigos, a todos los hermanos en general, Dios les bendiga. Esta es una iglesia muy hermosa y la tengo como un gran recuerdo en mi corazón también. Hechos capítulo 4 versículos 23 al 31. Si están allí pueden decir fuerte amén. Dice así: y puestos en libertad, diga libertad, note esa palabra, libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Es decir, ¿por qué hay tanto caos en la sociedad? Y luego dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lean los últimos 3 versículos conmigo en alta voz. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo, digan denuedo, hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Versículo 31. Cuando hubieron orado, esto es hermoso, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo sé que Dios tiene hoy para nosotros una visitación poderosa del Espíritu Santo para hablar con denuedo la palabra de Dios. Quiero que le haga a 2 o 3 personas la siguiente pregunta, pero así como con curiosidad, como cuando uno tiene bastante curiosidad. Dígale: ¿qué haremos con nuestra libertad? A 2 o 3, sacúdelo si puede, dígale: ¿qué haremos con nuestra libertad? Y luego tome asiento gritando gloria a Dios y dándole un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Quiero hablarles durante algunos minutos sobre este aspecto, más aún en este día o en este tiempo, en este culto de tópico misionero. Estábamos leyendo una escritura que tiene un contexto muy importante y aquí encontramos a partir del versículo 23 un escenario que me llamó mucho la atención, porque dice: y puestos en libertad. Es decir, que si los pusieron en libertad, es porque si usted lee el capítulo 4, se dará cuenta de que a ellos los metieron en la cárcel, de que a ellos, a causa de la predicación de la palabra, acompañada con señales y con prodigios, incluido un milagro en un hombre que fue un milagro extraordinario, esto ocasionó un asunto, un trastorno en la sociedad, al punto que los llevaron directamente al concilio y hasta los pusieron en prisión. Pero quiero hacer énfasis en algo, y es que luego del poderoso milagro de la curación del cojo de nacimiento, allí en el capítulo 3, es decir, el capítulo anterior al que hemos leído, usted encuentra que a través de Pedro y a través de Juan, a través de estos 2 ungidos de Dios, ellos hicieron un milagro en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos saben que solo en ese nombre hay milagros, hay prodigios, hay señales y hay maravillas? En ese nombre vemos que en el capítulo 3 se hizo un milagro, pero el apóstol Pedro aprovechó esa oportunidad, es decir, no solamente para hacer un milagro, sino que el contexto, cuando los llevaron al concilio, él aprovechó, antes de llevarlos al concilio, él aprovechó para predicar
predicar el evangelio, porque eso fue un asunto tan extraordinario que la gente le llamó la atención, y leemos que como 5,000, en Hechos 4 del 1 al 4, como 5,000 creyeron a la palabra a través de un solo milagro. Desató un avivamiento de como 5,000 creyentes, mucho más que incluso que el mismo día de Pentecostés, que fueron ¿cuántos? Como 3,000, ahora eran como 5,000. Ahora, otro detalle muy interesante es que esto despertó algo que me llamó la atención, y es que despertó ese milagro, despertó el resentimiento de los opositores, el resentimiento de los religiosos, el resentimiento de los saduceos. ¿Por qué? Porque entre otras cosas ellos se ufanaban de predicar la verdad, pero no tenían el poder que acompañaba esa verdad, ni la transformación para demostrar esa verdad. Por causa de ello, vemos que Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel, en prisión, entre comillas, diríamos que fueron privados de la libertad. Digan, privados de la libertad. Y vemos aquí a dos personajes que no eran criminales, solamente eran predicadores del poderoso evangelio de Jesucristo, y fueron privados de la libertad. Pero lo interesante es esto, que al ser interrogados sobre con qué potestad, es decir, en qué nombre habían realizado ese milagro, y cómo era que ellos hacían esas obras tan prodigiosas, y con qué autoridad, en otras palabras, ¿quién les dio autoridad a ellos? ¿Quién les ordenó para que anunciasen la resurrección de Jesús? Pedro responde con denuedo. La palabra denuedo es valor, es vigor, es valentía. Y dice la palabra del Señor que todo lo hacían ellos, y él responde: por la autoridad y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y que solo en él hay salvación. Así que, amados hermanos, un detalle muy importante aquí es que los opositores, entre ellos, cuando usted lee el capítulo completo, usted se da cuenta que habían gobernantes, que habían ancianos, que habían escribas, estaba el sumo sacerdote, toda la familia de los sacerdotes, y todos se reunieron en un concilio y se propusieron amenazarlos. Se propusieron amenazarlos. ¿Para qué? Para que dejaran de hablar de Jesús y de predicar el evangelio. Eso era realmente en lo que consistía la amenaza. En otras palabras, quisieron privarlos de la libertad de predicar sobre el poder del evangelio que Jesucristo les había ordenado anunciar. Y vemos en Hechos 4:17 al 21 las frases siguientes: amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Luego dice, les intimaron. La palabra griega para intimar es paragelló, que significa les decretaron, les ordenaron, les mandaron, les notificaron que no hablasen en ninguna manera ni enseñasen en el nombre de Jesús. La pregunta es, ¿y entonces en qué otro nombre vamos a enseñar? Algo maravilloso es que cuando la iglesia del Señor y los que de verdad conocen el poder del evangelio se sienten bajo amenaza, en lugar de intimidarse, es como que lo impulsan aún más a proclamar ese nombre que es sobre todo nombre. Por eso vale la pena en esta noche que usted proclame, que usted alabe, que usted adore y exalte el nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de Jesús. Bríndele esa ofrenda de aplausos al Rey de la Gloria. Aleluya. Pero note, Pedro les da una respuesta contundente. Sí, entre comillas los habían privado de la libertad. Entre comillas los tenían en la cárcel, pero algo que me llama la atención es que el texto dice: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En otras palabras, somos testigos de esto. Y luego el texto me llama la atención porque dice: así que los amenazaron
y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aleluya. Ante hechos no hay argumentos que valgan. Por eso vale la pena que un cristiano no sea solo de palabras, sino de hechos y en verdad. No hay argumentos más poderosos que el testimonio. Hechos capítulo 4 versículo 23 que leíamos menciona que fueron puestos en libertad en el sentido físico. Pero aquí hay algo interesante, y es que aunque en un sentido físico los metieron en la cárcel, en un sentido físico los aprisionaron, los apresaron, pero en el sentido espiritual ellos estaban más libres que nunca para predicar y obrar en el nombre de Cristo Jesús. En ese momento fue cuando salió a flote el denuedo apostólico en los hombres de Dios. Aquí viene el desafío para esta iglesia, y es que la pregunta, y voy a hacer una serie de análisis hasta antes de llegar al punto clave del mensaje, y es esto. Quiero que usted escuche, porque Dios hoy va a hacer algo especial en la vida de alguien en este lugar. Yo quiero que levante su mano y diga conmigo: yo estoy preparado para recibir. Así como cuando uno tiene expectativa, diga: yo estoy preparado para recibir. La palabra denuedo aquí es una palabra que literalmente traduce valor, audacia, valentía, coraje, intrepidez. En Hechos capítulo 4 versículo 29 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Es decir, ellos no estaban orando como muchas veces el cristiano moderno ora. Estaban orando muchas veces por la oportunidad de ser reconocidos en la organización, por la oportunidad de tener el púlpito algún día o el micrófono en la iglesia local. Ellos lo que estaban orando era para predicar el evangelio con denuedo, no dentro de las cuatro paredes, sino en cada lugar donde nosotros estamos. Y el desafío de Dios para nosotros hoy es que nos convirtamos en una iglesia que vaya más allá de las cuatro paredes del hermoso templo. Dios nos está preparando adentro para que seamos un impacto allá afuera. Alguien que pueda aplaudir la gloria de Dios. Aleluya. La palabra denuedo del griego parresia significa confianza. Hay mucho cristiano que le falta confianza para hablar de la palabra, porque no ha visto, porque no ha oído, porque le falta experiencia en su propia vida. Número 2, significa capacidad de hablar clara y abiertamente. Significa, y esto fue el significado que me llamó la atención, libertad de expresión. Diga: libertad de expresión. La palabra literalmente significa libertad, apertura, especialmente en el habla. En el sentido de denuedo, significa que aunque a ellos los habían privado físicamente, y aunque ellos tenían autoridad para hablar y libertad para hablar, pero ellos se sentían todavía más necesitados y le decían a Dios: Señor, pedimos que todavía nos des más libertad de expresión para hablar. La pregunta es: ¿por qué lo pedían? Porque el contexto en el que ellos vivían era un contexto de amenaza. Es decir, no era el típico cristiano que va como nosotros hoy en día, muy bien arreglado, muy bien perfumado, muchas veces muy bien adecuado, con su buena corbata y con su buena camisa, y no está mal que lo haga, pero el punto es que el contexto en el que ellos vivían era un contexto de amenaza. Era un contexto donde los gobernantes se oponían a su predicación, donde los religiosos de turno se oponían a su predicación. Así que ellos necesitaban una libertad de expresión que no provenga de la tierra, sino que provenga del cielo. Y yo siento que Dios va a derramar en alguien en este día una libertad de expresión que usted mismo no va a poder comprender, a menos que entienda que viene de arriba. Alguien aplauda la gloria de Dios. Aleluya. Ahora, necesitamos saber algo importante antes de entrar un poco más en este mensaje, y es: número 1, diga conmigo, la palabra de Dios
jamás va a estar presa. Diga, jamás podrá ser silenciada. Diga, jamás podrá ser atada. Diga, a la palabra de Dios nunca la podrán meter a la cárcel. La palabra de Dios es tan poderosa que aún llega a la cárcel, y al que está dentro de la cárcel lo libera, lo suelta, le rompe las cadenas. Pero la palabra en esencia nunca podrá ser atada, nunca podrá ser cautivada ni apresada. Pero otra cosa que debemos tener en cuenta es que nosotros debemos saber que también en nuestro corazón debe haber libertad para predicar independientemente de lo que nos rodea. Me impactaba el saludo de aquel misionero, pero si usted escuchó bien lo que nuestra hermana informaba, antes de ser misionero a Chile, al mundo, a las naciones, él fue misionero en su propia nación. Nuestro hermano Pinto, antes de ir fuera, él impactó dentro. Porque estamos viviendo en una temporada donde muchos quieren impactar en otros lugares, pero no han sido capaces de ganar al vecino de la propia cuadra, o del propio barrio, o de la propia ciudad. Dios quiere soltar a su iglesia para que sea una iglesia verdaderamente libre para predicar el evangelio de Jesucristo. Ahora, diga, en primer lugar, necesitamos libertad espiritual. Escuche esto. Si usted hace un análisis en el texto, se da cuenta que ellos vivían en un contexto donde no había libertad social para predicar, no había libertad religiosa, no había libertad gubernamental, no había libertad de las autoridades de ellos para que predicasen el evangelio. Pero a pesar de eso, ellos predicaban el evangelio. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro tiempo? Es que estamos viviendo en una época muy diferente a la de ellos. En esa época no había libertad social para predicar, no habían derechos, no había libertad de culto, no había libertad de expresión socialmente hablando. Pedro, Juan, los apóstoles, la iglesia primitiva vivieron en épocas donde no había plena libertad social ni política, porque predicar del evangelio para ellos era tan complejo, porque decir que predicaban el evangelio significaba que anunciaban a un Dios todopoderoso, pero para el contexto el único, según ellos, todopoderoso era el emperador. Y ay de aquel que diga que había otro más poderoso que el emperador de la época. Y el César, el emperador de la época, era un asesino, un sacrílego, un ser experto en matar, en asesinar. Así que ellos vivían en un contexto muy serio. Pero a pesar de eso, de que no había una libertad, entre comillas, gubernamental para predicar, aún así lo hicieron, y con mayor intensidad. En segundo lugar, vemos que había en ellos lo que es más importante. No había libertad social, pero sí había libertad espiritual para predicar. Es decir, ellos tenían poder para cumplir con el deber y para hacer la voluntad de Dios de predicar el evangelio. Vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro y Juan, pero también a Pablo, que pese a que estaba en prisión, demuestra dos cosas. En muchas ocasiones estuvo preso por causa de predicar el evangelio, pero lo primero que él demostró, según 2 Timoteo 2, 9 al 10, donde dice: en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Yo alabo a Dios por eso. La palabra de Dios no está presa. Digo otra vez, la palabra de Dios nunca jamás estará presa. Aleluya. Aun cuando los portavoces lleguen a estar presos, la palabra nunca estará presa. Porque desde la prisión escribió las cartas más poderosas que han impactado el mundo entero, y miles de años después siguen impactando aún el mundo entero.
El texto dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Ahora, de allí podemos aprender rápidamente dos cosas. Número uno, aunque sea prohibido por la ley predicar el evangelio, y este es el punto al cual por lo menos en Colombia no hemos llegado hasta por ahora, así como van las cosas, se va a poner cada vez más complejo, pero por ahora no se ha llegado a ese momento donde haya una prohibición literal de predicar el evangelio. Pero, como ha ocurrido, algo interesante es que cuando la iglesia se encuentra en procesos de persecución, es cuando más la palabra de Dios sigue corriendo y siendo glorificada, porque no está sujeta ni supeditada a la autoridad de hombres. Lo segundo es que lamentablemente, y a diferencia de Pedro, de Juan, de Pablo, de los apóstoles y de la iglesia primitiva, muchos cristianos hoy, y esto es lo que a mí me duele decir, pero es la realidad, muchos están atados para predicar el evangelio. Es decir, están libres físicamente. No les han dado ni un insultico siquiera por predicar el evangelio. No les han hecho ni mala cara porque ni predican el evangelio. Y se atreven a cantar el coro que dice: predico el evangelio porque hay almas que salvar. Predico el evangelio porque hay almas que salvar. Y le meten más ganas cuando dice: almas que salvar, almas que salvar, almas que salvar, almas que salvar. Predico y ni siquiera le predica al compañero de trabajo. Diga al que está a su lado: espero que no te estén hablando a ti. Porque lamentablemente, a pesar de que los cristianos de hoy, y me refiero a nuestra nación, ni siquiera a la iglesia segunda como tal, a nuestra nación, a todos en general, muchos hoy somos libres físicamente, pero muchos están atados espiritualmente para predicar el evangelio. Y aunque no están presos físicamente para anunciar el evangelio, sí están presos espiritualmente para hacerlo. Y hay dos razones básicas. Si usted ve, Pedro, Juan, Pablo tenían testimonio de transformación, pero también tenían evidencias de poder. Y la iglesia del Señor, para predicar el evangelio completo, necesita un testimonio de transformación y una evidencia de poder. Porque no puede ser el predicador del evangelio el vecino más peleón de la cuadra y resulta que es evangélico. Diga al que está a su lado: esta vez sí espero que no te estén hablando a ti. Porque estamos viviendo en la temporada donde no hay ni evidencia de cambio, mucho menos evidencia de poder. El apóstol Pablo dijo claramente: no voy a proponerme hablar con palabras de hermosa sabiduría, demostración, sino con demostración del Espíritu y de poder. Por eso me gozo que aún haya iglesias como esta, donde todavía se sigue haciendo llamado al altar para orar por sanidad y por milagros y por prodigios y por sanidades. Y hay testimonios aquí del poder sobrenatural de Dios. ¿Alguien puede aplaudir al Señor en esta hora? La iglesia de hoy, y esto es algo que voy a hacer un parengón rápido aquí, una comparación, una analogía. La iglesia de hoy, ahora mismo, hay países en muchos lugares donde está siendo perseguida acérrimamente por los gobiernos de turno. Hay gobiernos y hay lugares en el mundo, por ejemplo Persia, por ejemplo donde es Irán, donde era Irak, todo ese territorio, el antiguo Persia, todos esos territorios son lugares donde literalmente, a causa no solo del gobierno sino de la religión que impera en esos territorios, ser predicador del evangelio allí es cosa seria. Porque son perseguidos y decapitados por el gobierno de turno, y es literalmente algo que es aceptado por el gobierno de turno.
Hay países ahora mismo donde la iglesia, donde los misioneros, donde los hermanos en Cristo, a pesar de que su vida está en riesgo, cada vez que predican el evangelio, ellos no desisten de evangelizar ni de predicar a Cristo, aun cuando eso les puede causar prisión en el mejor de los casos y hasta su propia muerte. Algunos mueren degollados, decapitados, aserrados y actualmente hasta quemados vivos por causa del evangelio. Atados y los encienden públicamente. Pero esa gente tiene testimonio de cambio y de poder. De manera que eso no hace que ellos dejen de predicar. Pero la pregunta es, ¿y qué podemos decir de los evangélicos del siglo XXI, de los países donde sí hay, entre comillas, libertad de predicar el evangelio, si hasta un aguacerito no nos deja ir ni al culto, mucho menos a predicar el evangelio? Y si hace mucho sol, no, me quemo. Y si hace mucho frío, diríamos en términos nariñenses, me entumo. Es decir, el cristiano moderno siempre tiene una excusa para no hacerlo. Pero yo quiero decirle algo: cuando Dios ve que los que son suyos se quedan muy quietos, Dios también pondrá una excusa para que lo haga. Porque Hechos 1:8 dice: vayan, prediquen en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y les pareció muy bonito Jerusalén. Se amañaron. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, 5, 6, 7, 8. Y como Dios dijo, se me amañaron mucho en Jerusalén. Yo les dije, fue hasta lo último de la tierra. Y ellos allí creciendo en Jerusalén, compartiendo en Jerusalén, contentos en Jerusalén. Pero Dios dijo, no, yo no los mandé a Jerusalén solamente, hasta lo último de la tierra. 8:1 dice que Dios permitió que se levante una persecución para la iglesia, de manera que la iglesia dice que se esparció, y los que iban esparcidos predicaban el evangelio en todas partes. Aleluya. Y yo le voy a hablar de algunos detalles específicos para que usted no crea, no, el pastor está hablando solo porque se lo imagina. Voy a hablarle de detalles específicos. En nuestro país, Colombia, como en muchos otros, se disfruta. Por eso la pregunta del mensaje es: ¿qué haremos con nuestra libertad? Se disfruta de algo que se llaman leyes, que otorgan al menos parcialmente lo que se llama libertad de culto a los predicadores del evangelio. Yo tengo aquí, pastor, en la tarjetita que nos dan de pastores, allí está el artículo 19 de la Constitución Política de Colombia, y ahí dice: libertad para proclamar, para difundir, estoy parafraseando, para predicar el evangelio. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa libertad de predicar el evangelio? Especialmente nuestra iglesia Pentecostés Unida Internacional de Colombia, por ejemplo, tiene incluso algo que se llama personería jurídica especial 0762 del Ministerio del Interior. Y eso es muy bonito, eso es hermoso, gloria a Dios por eso. Pero la pregunta es, ¿y qué estamos haciendo con nuestra libertad? Ah, sí, pertenecemos a una iglesia organizada, legalizada, todo bien. Pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo con nuestra libertad de predicar el evangelio? De los 76 participantes que hicieron la Constitución del 91 en Colombia, uno de los enfocados en la ponencia de libertad religiosa y expresión de cultos fue un pastor evangélico llamado Jaime Ortiz Hurtado. Un cristiano, pastor evangélico, senador, abogado de la Pontífica Bolivariana de Medellín, profesor universitario, rector, profesor de un seminario bíblico en Antioquia. Este personaje fue el ponente de esa propuesta que dice libertad religiosa y de libre expresión en Colombia.
curiosamente hoy hasta los políticos se toman eso, y un político dice: yo fui el ponente. No fue un político, fue un pastor cristiano evangélico. Usted no crea que a los políticos les interesa, y menos los de ideologías retorcidas, que se predique en contra de sus ideologías retorcidas. Fue, gracias a Dios, un hombre que se levantó y Dios usó en esa época. Búsquelo, Jaime Ortiz Hurtado. Hoy, gracias a Dios y al esfuerzo de personajes como el mencionado y otros cristianos apasionados por la defensa de la libertad de la predicación en nuestro país, que vino también, es decir, ¿qué fue lo que movió a esta gente a tener que meterse en asuntos de leyes para que haya libertad? Porque durante años y durante décadas hubo asesinatos viles de decenas de cristianos en nuestra nación Colombia. Finalmente, el artículo 19 dice: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión, a difundirla de forma individual o colectiva. Todas las confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley. Libres ante la ley. También, ¿por qué le voy a decir esto? Esto no es una clase de artículos, de leyes, no, es para que sacuda nuestra conciencia hoy, que estamos viviendo en este tiempo. Si usted va y busca, hay una ley que es la ley 133 de 1994, y sus decretos reglamentarios dicen: todas las confesiones religiosas e iglesias aquí en Colombia son igualmente libres ante la ley. La iglesia o confesión religiosa es una entidad jurídica de carácter religioso reconocida por el Estado. Dice así. Incluso, y ahora usted va a darse cuenta por qué le estoy mencionando esto. ¿Por qué? Porque es cierto que hubo muchas matanzas y muchos asesinatos por causa de predicar el evangelio. Y hubo hombres como este pastor y muchos que se involucraron en asuntos de leyes para que se levante una ley que proteja la libertad religiosa y de cultos. Incluso a nivel mundial, por ejemplo, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de eso. El artículo 18 y el 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención de los Derechos del Niño en su artículo 14, el artículo 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, todos garantizan lo que le han llamado ellos las minorías religiosas, así le han llamado, el derecho a predicar, a confesar y a practicar su religión. Pero la pregunta es: ¿de dónde es que realmente viene la libertad de los cristianos de este tiempo? ¿De un artículo, de una ley, de una confesión, de una declaración universal? Porque es cierto, estamos plagados de artículos que dice: predique tranquilo. Se lo estoy diciendo en términos coloquiales, hágale bien puede. Pero los cristianos ni con eso están predicando el evangelio hoy en día. Lo curioso es que medio le hacen algo y ya está llorando diciendo: el artículo 19 me protege. Pero ni siquiera está predicando con denuedo ni con autoridad. Pero no siempre fue así. Hacia la mitad del siglo XIX, aquí en Colombia y en el mundo entero, casi todas las constituciones de cada país latinoamericano habían incluido la libertad religiosa, que antes estaba prohibida bajo la influencia de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, en Colombia, en Ecuador, en Perú, aún tenían restricciones en cuanto a la difusión del evangelio en cada una de sus regiones. Es decir, había artículos que decían: pueden predicar, pero había departamentos, estados, provincias que decían: aquí no pueden predicar, aunque la ley lo diga. Pero lo curioso es que donde había libertad no predicaban. Pero donde no había libertad era donde más ganas le metían para predicar. La pregunta es: ¿será que la iglesia está esperando una persecución para que se mueva? Porque si usted escucha este dato, aquí en Colombia muchos murieron por causa del evangelio en nuestro país.
El primer hombre al que mataron en Colombia, en lo que ahora se llama Colombia, ha tenido por lo menos 5 nombres, ya usted lo sabe históricamente, pero en el año de 1622, en Cartagena, Colombia, en el tribunal de la inhumana Inquisición, mataron por hoguera a un hombre llamado Adán Edom. Y me llama la atención que se haya llamado Adán, el primero en la Biblia, el primero asesinado en Colombia por causa de predicar el Evangelio. Y les daban la oportunidad de blasfemar o de renegar contra el Evangelio. Pero ellos decían: yo prefiero morir porque viví para Cristo, y si muero para Cristo me es muchísimo mejor. No obstante, aunque en muchos países del mundo como el nuestro hasta la fecha no existe mayor persecución contra la difusión del Evangelio, a diferencia del denuedo, del empeño apostólico de la iglesia naciente o el fervor de nuestros hermanos en épocas de persecución para predicar el Evangelio, y pese a que muchas leyes, artículos, escritos, gente proclaman la denominada libertad de culto, estamos plagados de artículos que dicen que sí se puede predicar libremente. Pero hoy en día la iglesia presente tiene un terrible fenómeno, y es que aunque todo grita pueden predicar, las leyes dicen pueden predicar, pero no estamos ejerciendo la predicación como debemos. El privilegio de expandir el Evangelio, el desafío de este mensaje, iglesia, es que estamos haciendo con nuestra libertad. La libertad no que te dio la Constitución, la libertad que viene del cielo para predicar el Evangelio. El problema es que hay cautividad para predicar el Evangelio. La iglesia naciente, a diferencia de muchos hoy, ejercía sin cesar la libertad espiritual de anunciar a Cristo, pese a los impedimentos demoníacos, religiosos, sociales, culturales e incluso del imperio. ¿Sabe qué me llama la atención con esto? Que lo que está pasando hoy en nuestro país Colombia, con esas nuevas leyes y con esos promotores ideológicos, políticos que están promoviendo cantidad de cosas contra la iglesia, contra la familia, contra los niños, contra la moral, contra el Evangelio, toda esa basura y podredumbre moral que promueven desde las esferas de gobierno, pueden servir para algo. Es para que la iglesia se despierte, se sacuda. Hoy en día muchos ya están diciendo: con mis hijos no te metas. Pero es que el punto es que usted debe haber hecho el trabajo correcto a tiempo. Porque el enemigo, mucho evangélico hoy, ni ha evangelizado a otros, pero el mundo ya se los tiene bien evangelizados a sus hijitos desde debajito de las cobijas con las redes sociales. La iglesia naciente, a diferencia, hacía el trabajo. La iglesia naciente, entre ellos varones de Dios como Pedro, como Juan, como Pablo, eran amenazados, golpeados, encarcelados e intimidados por causa de predicar el Evangelio. Pero ellos, aunque no había un solo artículo de ley terrenal, usted no miraba a Juan, a Pedro, a Pablo llorando, lamentando, quejándose, o en términos más coloquiales, chillando, diciendo: ¿a mí qué ley me protege? ¿Qué artículo? No habían artículos que los protejan. Si iban a llorarle al emperador, él los podía decapitar. Si iban a pedirle socorro a la policía de la época, ellos eran servidores del gobierno de la época. Así que ellos sabían a quién ir. Y el llamado para esta iglesia en este tiempo, y por eso doy gloria a Dios que se están instaurando los cultos misioneros en las iglesias locales, porque estos cultos misioneros van a sacudir nuestros corazones de ir al que debemos ir. Gloria a Dios por las leyes, está bien las que promuevan que se predique, pero lo que debe mover a la iglesia a predicar el Evangelio no es una ley terrenal, es la ley celestial que dice: vayan, prediquen a toda criatura, hagan discípulos. Para ellos no había un solo artículo que diga pueden predicar libremente.
al menos hasta donde sabemos, eran libres en realidades en su espíritu para seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Desde el lugar que fuere necesario, no paraban de predicar. Hoy en día un cristiano moderno, con cualquier problemita, hace cartas de desesperación. Pero Pablo, desde la prisión, escribió la carta del gozo, la carta a los filipenses. Y él no estaba mandando a pedir socorro, ayuda, llorando. Él estaba diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hoy en día es fácil decirlo, pero él estaba en la prisión por causa de predicar el Evangelio. Eran libres en su espíritu para seguir anunciando el mensaje desde las condiciones que tuviesen que atravesar. ¿Sabe lo que está pasando hoy con la iglesia? Que nos estamos volviendo muy mimados espirituales. Mucho niño espiritual, muy débiles en la fe. La pregunta es: ¿cree usted que con la forma de evangelizar de muchos hoy y de vivir de muchos hoy y de demostrar de muchos hoy, haya gente que quiera seguirse convirtiendo al evangelio? ¿Por qué es que en esa época masas se convertían? Porque había gente que estaban dispuestos a todo por causa del evangelio. Hay países donde la propia oposición de sus gobiernos ha llevado a la iglesia a un despertar, a un avivamiento evangelístico. 3 ejemplos: China. Dentro de China, su gobierno comunista chino no permite predicar libremente el evangelio, pero es donde más hay gente que está predicando dentro de ese imperio terrible, pero siguen predicando el evangelio de Jesucristo. Cientos se entregan y se bautizan en el nombre de Jesucristo. ¿Y cómo hacen culto? Ellos no pueden transmitir porque les cae la ley. Ellos ni siquiera pueden tener Biblia en sus reuniones físicas, porque con una Biblia encontrada pueden meterlo a la cárcel, a él y a su familia. Algunos cadena perpetua, al que le va bien. A otros lo expulsan del país o lo matan. Etiopía. Y allí es donde hay uno de los más grandes avivamientos del mundo actualmente. Bolivia. Cuando el anterior gobernante perverso se levantó, entonces allí la iglesia despertó y salieron por masas a hacer algo poderoso, porque a veces Dios permite que se pongan en el poder gente perversa para que a través de ellos la iglesia se sacuda y actúe como lo que es. La iglesia debe ser la iglesia, cuerpo de Cristo, embajadores del reino, representantes de la patria. Alguien aplauda la gloria de Cristo. Muchos hoy tienen libertad de culto, pero no tienen libertad ni para hacer culto para Dios. Muchos hoy viven en países donde hay libertad para predicar el evangelio, pero ni ellos mismos tienen libertad para hacerlo. Desde el punto de vista bíblico e histórico, el confort, el relajamiento de la iglesia, la comodidad, afectan la predicación. Para que el evangelio se extienda más y más, Dios tiene que mandar un Hechos 8:1 para que Hechos 1:8 se haga realidad. Dios tiene que mandar un Hechos 11:19 al 20 para que se cumpla. Persecución, prueba, aflicción, crisis, dificultades. Jesús no dijo en el evangelio: todo será color de rosa, señores. Digo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vale la pena predicar. En Hechos 2 vemos que en Jerusalén entraron en una especie de confort. Fueron investidos de poder, no para hablar en lengua solamente. No fueron investidos de poder solo para tener poderosas celebraciones de culto. Ellos fueron investidos de poder para esparcir y demostrar el evangelio. Y yo sé que entre ustedes hay gente a la que Dios ha usado una, otra y otra vez
para orar por enfermos, para echar fuera demonios, para hacer prodigios, señales, maravillas, para hablarle a alguien. Usted empieza a hablar y tal vez usted dice, creo que no soy el más elocuente, pero cuando mira el rostro de las personas, están quebrantados, están llorando, están recibiendo a Cristo. ¿Por qué? Porque se necesita más que micrófonos en las manos, la palabra de Dios en la boca y en el corazón, para salir y hablarle a otros de la bendita gracia del Evangelio. Alabado sea Dios. La pregunta sigue en pie: ¿qué haremos con nuestra libertad? O como dijo una predicadora, la esposa del pastor Carlos Giraldo, ¿qué haremos con tanto pan? ¿Qué haremos con tanta abundancia de palabra que tenemos? Hay iglesias hermosas donde, como esta, donde hay palabra, 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 palabra. Qué lindo es recibir. ¿Cuánto nos gozamos cuando recibimos palabra? Y uno sale vitaminado, reforzado, renovado, revestido. Quiero otro culto. Pero ni siquiera le habla a un amigo de que hay otro poderoso culto. Algunos ni ellos mismos se invitan al culto. Mucho menos van a invitar a otro culto. Hay eventos y ni ellos mismos se pasan la invitación, por lo menos. Pero hay otros que están desesperados por ganar a otros, porque quieren a otros para el reino de los cielos. Y yo quiero llegar a unas conclusiones. Si usted va a la Biblia, va a encontrar que Jonás, el mensajero de Dios, usó mal la libertad de decisión. Fue en dirección contraria a la voluntad del llamado de Dios. Jonás 1, 3 y 5, vemos que finalmente él se estaba durmiendo en una especie de confort. Se durmió, algunos entienden que en la barca de las religiones, porque en esa barca habían muchos religiosos, porque dice el texto que cada uno oraba a su Dios. Se volvieron religiosos y todos orando a su Dios, porque Dios envió una tempestad para sacudir la barca. Pero había uno solo que tenía un Dios verdadero, tenía una palabra verdadera, podía hacer algo, pero estaba yendo en dirección contraria a la voluntad de Dios. Y la Biblia muestra que Dios envió una tempestad para despertar al profeta dormilón. Diga conmigo, eso es el colmo. ¿Qué es el colmo? El colmo es que Dios mandó la tempestad para que se despierte Jonás. Se despertó todo el mundo y Jonás seguía dormido. La pandemia no vino gratis. Las dificultades no vienen gratis. Las aflicciones no vienen gratis. Es para que nosotros, la iglesia, nos despertemos. Pero todo el mundo, hasta los amigos, hasta las piedras se despiertan y empiezan a hablar. Y sabe esto, la Biblia muestra claramente que el profeta seguía dormido. La Biblia muestra en Jonás 1:6 que luego tuvo que venir el patrón de la nave, despertarlo, desafiarle y decirle: ¿qué tienes, dormilón? Póngale la mano al que está a su lado y dígale: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Lucas 19:40 es lo que se cumplió allí, porque las piedras estaban hablando. A veces Dios usa hasta los amigos que saben que usted es cristiano y dicen: ah, mi tía, mi primo, mi amigo, mi vecino es evangélico. Y cuando se les alborota un demonio, ¿a quién lo buscan? Y cuando se les alborota una enfermedad, un problema, ¿a quién lo buscan? Pero debería ser usted el que los esté buscando a ellos. Pero Dios tiene que usar hasta los demonios para que por lo menos el cristiano se despierte. Pero ¿qué pasa con los dormilones de hoy? Le llaman por un endemoniado y sale corriendo a buscar al hermano que ora en la iglesia. Que vaya él. Pero Dios no dice que vaya él. Dios te está llamando a ti para que vayas. El nombre fue invocado sobre ti. El Espíritu Santo fue derramado sobre ti. La palabra también es para ti. Las señales son para los que creen. ¿Alguien me está recibiendo esto en este día? Nuestra libertad,
Yo quiero aquí llegar a una conclusión porque quiero terminar haciendo una oración especial. La misma oración que hicieron ellos se va a manifestar hoy el Espíritu, no solo para que alguien hable en lenguas, sino para que reciba un bautismo de la pasión celestial. La pasión celestial es la pasión por los perdidos. Nuestra libertad tiene un alto costo. Ayúdenme allí. Nuestra libertad, diga conmigo, mi libertad tiene un alto costo. Yo le voy a enumerar rápidamente cuál es el costo de nuestra libertad para predicar el Evangelio. Martirio, dolor, la sangre preciosa de Jesucristo, su crucifixión, su muerte, su sepultura. Jesús murió recibiendo todos los tipos de heridas posibles. Fue clavado, fue punzado, fue asaeteado, fue golpeado, fue abofeteado, todos los tipos de heridas posibles. Fue alado, fue colgado, fue traspasado, todo lo que usted puede, venga a su mente, escupido, todo eso se le hicieron a él. Jesús. Pedro fue crucificado. Pablo fue decapitado. Jacobo, muerto a espada. Mateo, aserrado. Primero lo ahorcaron, luego lo partieron por la mitad y luego arrastraron sus pedazos. Judas Tadeo fue degollado, le sacaron su piel vivo. Se vinieron las bombas encima, pero eso está bien, no hay problema. Fue degollado. Digan, apedreado. Judas Tadeo, degollado, apedreado. Y este es importante. Juan, según la tradición, le intentaron matar en un caldero con aceite hirviendo, pero milagrosamente no murió. Y alguien dice, oh, qué bonito. Pero lo expatriaron a la espantosa isla de Patmos. Los primeros hermanos fueron perseguidos por el imperio, por la iglesia romana en la historia. Durante los siglos fueron devorados por fieras, fueron quemados en la hoguera, fueron sometidos a torturas hasta la muerte. Aquí mismo en nuestro país, aquí mismo en el departamento de Nariño. Yo estudié, tengo un escrito que personalmente me dediqué a investigar sobre la historia del Evangelio en Colombia y en el departamento de Nariño. Y aquí en Nariño, nuestro departamento, uno de los primeros misioneros fue apedreado, otro de ellos fue muerto en una estampida, otro fue asesinado aún con vidrio molido por gente que odiaba la predicación del Evangelio. Le dieron en el alimento vidrio molido y lo mataron. Ese es el costo de nuestra libertad. Según Hechos 24:23 dice, y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. Es decir, que a ellos lo ataban, lo amarraban de pies y manos, y lo que se le dice, denle alguna libertad, pero resulta que él no estaba esclavo en el espíritu, él seguía predicando. Él tenía pasión hasta el último momento, hasta cuando lo decapitaron, no deja de predicar el Evangelio. Pablo tenía impedimento físico, sufrió oposición, penurias por causa de Cristo. Estaba impedido físicamente, en cadenas, pero libre espiritualmente para seguir anunciando el poderoso Evangelio de Jesucristo. Por eso hoy puedo decir, como dijo Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea. Al judío primeramente y también al griego. Dios no hace acepción de personas. Muchos hoy están libres físicamente, pero cautivos espiritualmente para predicar el bendito mensaje. Juan 8:32 y 36 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará. Así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente libre. Lo van a decir con más fuerza. Así que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará. La verdad os hará. Así que si el Hijo libertare seréis verdaderamente
Es tiempo de que seamos verdaderamente libres. Yo quiero hacer una oración especial en estos 10 minutitos que tengo aquí. Quiero que se pongan de pie. Y voy a pedirles que hagamos algo especial. Quiero que hagan una especie de círculo aquí de pie. Los que puedan en este lado. Van a hacer círculo. Un círculo allí, acá y otro acá. A este lado. Para que no interrumpan esta parte de la mitad. Está bien. Todos los que se hagan a este lado, háganse en un círculo. Alguien de ustedes que los guíe y haga un círculo, tómense de las manos. Y en este lado derecho, otro círculo aquí. Háganme un círculo. Ojalá no se me quede nadie allá. Vengan ustedes y únanse a este grupo. Porque vamos a hacer la oración que hicieron ellos. Una oración por denuedo. Una oración por denuedo. Ok, eso, denle el espacio para que vengan y se unan a este lado derecho unos, a este lado izquierdo otros. Y se van a hacer en un círculo, mirándose así. Hagan un círculo, ciérrenlo entre ustedes mismos, solo que se miren entre ustedes, frente a frente. Hagan una ronda, un círculo. No sé si me estoy explicando. Acá igualmente, una rondita. Aquí, únanse aquí. Mírense todos, ciérrenme ahí. Eso, involucren a todos, que nadie se quede antes de decirles el qué es lo que vamos a hacer. Yo sé que mis hermanas están listas para cantar. Mi hermano está pendiente acá, muy bien. Aquí, y mi hermana, acérquense ustedes acá y únanse a este círculo. Gloria a Dios. Escuchen esto. Quiero decirles hoy que es tiempo de que nos unamos para hacer esta oración de fe que queremos realizar hoy. Eso es, muy bien, ya terminaron. Ahora sí cierren el de acá está bien. El de allá hagan uno solo y acá otro, muy bien, por razones del espacio, muy bien. Digan conmigo, es tiempo de que seamos verdaderamente libres. Escuche, es tiempo, iglesia del Señor, de que hagamos uso de la libertad para anunciar sin temor el poderoso mensaje del Evangelio. Durante largos años, y yo quiero que ahí donde está cierren sus ojos, porque voy a terminar con esta oración que ellos hicieron y Dios va a hacer hoy algo. Yo voy a orar para que la pasión celestial descienda al corazón de alguien que vaya a hacer esta oración con fe. Y la va a hacer con fe, de tal manera que Dios le da poder para predicar el Evangelio. Durante largos años en que la libertad de culto en nuestro país era inexistente, hubo un sinnúmero de mártires, como el ya mencionado Adam Edom, condenado a la hoguera por causa de profesar su fe. Sin contar muchos cristianos genuinos que murieron por su creencia, siendo asesinados de diversas y macabras maneras. Sin embargo, el precio de estos mártires no fue en vano. Aquí mismo en la ciudad de Pasto hubo una mujer, y ahora que estaba leyendo Ecos de Pentecostés, corrobora lo que estoy mencionando. Cuando recién comenzaron a predicar aquí en Colombia y en el departamento, tenían que unirse las pocas denominaciones que habían de trinitarios y unicitarios, y tenían que unirse para apoyarse económicamente porque no había otra forma. Y aquí se unieron y ellos hacían un trabajo, y una de las misioneras más impactantes que vino aquí a la ciudad de Pasto fue una mujer de apellido Morgan. Y esa mujer fue a la quien le mataron a su esposo misionero con vidrio molido. Pero lo curioso es, y lo interesante, es que ella no desistió de predicar el Evangelio. Ella siguió firme y convirtió la primera iglesia evangélica en la ciudad, la fundó precisamente ella. En esa época ella fundó el primer cementerio de evangélicos, porque ni siquiera le permitían a los evangélicos ser enterrados en el mismo cementerio que los demás. Ella era médico y ella misma tenía que atender, porque no atendían en los lugares de salud a alguien que se haga evangélico. Ese es el costo de nuestra herencia. Y esa mujer finalmente ayudó a tantas personas. Y saben, la primer familia que se entregó al Evangelio fue la familia que le mató al esposo. Y lo que les impactó fue el amor de Dios que había en el corazón de esa mujer. No huyó, no corrió, no odió. Decidió perdonar a esa familia y hablarles del amor de Dios. Ahora yo quiero que usted entienda esto. El precio de esos mártires no fue en vano.
En la actualidad gozamos del privilegio de poder aportar en la sociedad para el bienestar de la misma. A través de la predicación que usted va a soltar, usted puede transmitir la verdadera ética, la verdadera moral, los verdaderos valores que necesita la sociedad de hoy. Usted puede lograr restauración familiar, regeneración social, sanidad de enfermos, impactar, transformar vidas en diversas esferas que han experimentado el poder del Evangelio. Aquellos que genuinamente han aceptado el Evangelio en sus vidas. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Yo quiero que antes de que suelte sus manos, usted va a hacer esta oración de fe, y cuando usted sienta esta oración, usted va a saber que Dios lo sacó de lo vil, de lo menospreciado. Hoy en linaje escogido, hoy en real sacerdocio, hoy en nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero no solamente para que se reúna en un lugar hermoso como este, sino para que a este lugar, usted y yo, y a cada lugar donde usted se congrega, pueda llevar a otros a disfrutar de las bendiciones del Señor. Ahora levanten suavemente, no muy alto, suavemente las manos. La Biblia dice que cuando los amenazaron, la oración que hicieron, y yo siento que hoy Dios va a hacer algo especial en este lugar. ¿Estamos listos? Usted dijo hace un momento: estoy preparado. ¿Estamos listos? Voy a orar, y cuando termine de orar lo que la Biblia dice, usted va a recibir hoy una poderosa visitación de la pasión celestial en su corazón. No pierda la pasión por sus hijos, no pierda la pasión por su esposo, por su cónyuge, por su familia, por sus familiares y amigos que no están convertidos, incluidos los que están apartados. Ellos son almas que necesitan ser alcanzados, pero ¿por quiénes? Por nosotros. Quiero que traiga a su mente aquellas personas que usted quiere ver un día aquí, y por fe quiero que los visualice. Qué triste sería que usted pase a la eternidad y, aunque sea salvo, al otro lado se le pregunte: ¿cuántos vinieron al cielo a causa de tu vida? A duras penas llegué yo, Señor. Pero qué hermoso sería que muchas personas en la eternidad puedan decir: fue Cristo el que me salvó, pero Dios usó tu voz, tu testimonio, tu liderazgo. Y yo sé que Dios va a hacer algo especial en este momento. Dios usó su ministerio, sierva. Y un día en la eternidad, y esto es profético, en la eternidad alguien se va a acercar a usted y le dirá: a través de su servicio humilde, a través de su predicación, llegué al Evangelio. Alguien en este lugar va a entender: joven, tú vas a ser un instrumento en las manos de Dios. Yo creo en el nombre de Jesús. No veo lo que veo ahora, veo lo que serás en las manos de Dios. Y en las manos de Dios te vas a convertir en un instrumento poderoso. Ni tú mismo te imaginas lo que Dios tiene para hacer a través de tus labios, a través de tu predicación, a través de tu testimonio, a través de tu talento. Algo grande Dios va a hacer en la vida de alguien en este lugar. Hay gente aquí en este lugar que está esperando ser usado por Dios, y Dios me está diciendo: prepárate, si quieres ser usado por mí, te voy a usar para salvar a otros de las garras de Satanás. Ahora levante su voz conmigo y toda la iglesia diga esto. Digan conmigo: concede, Señor, a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Levante su voz. Cuando termine de orar y yo diga amén, usted va a soltar su lengua y el Espíritu de Dios va a descender sobre usted, y usted va a recibir la pasión por el cielo, pero también la pasión por los perdidos. Diga conmigo: concede que predique con todo de nuevo tu palabra. Levante su voz mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades. A través de tus manos se van a hacer sanidades. Diga: señales.
A través de tus manos van a venir señales. Diga, prodigios. Por favor, termine esto. Diga, mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora dice la Biblia, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora recibe una visitación de Dios y recibe la pasión del cielo, que son los perdidos. Eso Dios te va a usar más. Dios te va a usar más. No desista, no desista. Algo grande todavía Dios tiene para hacer en esta iglesia. El ministerio de ustedes no es casualidad, no es casualidad. Dios los trajo a este lugar. Ahora suelte sus palmas, denle aplauso, denle alabanza, hablen lenguas. Y ahora, diga conmigo, quiero llenarme de pasión y de nuevo para predicar tu palabra. Vamos, 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 suelta esas palmas, suelta esa alabanza, suelta esa oración. Sobre esta niña, sobre esta jovencita, Señor, la sangre que fue invocada sobre ella.